«No abras esa caja», gritó el dueño del restaurante, Carlos Mendoza, mientras corría hacia la mesa número 7. «Eso no es tuyo». Pero ya era tarde. Alejandro Vega, millonario conocido por su frialdad implacable, había abierto el misterioso paquete que la niña había dejado. En su interior no había explosivos, ni joyas robadas, ni secretos de Estado. Había algo mucho más peligroso, una verdad capaz de destruirlo emocionalmente. Todo comenzó 2 horas antes. La lluvia golpeaba los ventanales del restaurante Palacio Real, en el centro de Madrid. Los camareros se deslizaban entre las mesas con movimientos precisos, llevando platos de cordero confitado, vino tinto de 400 euros la botella y postres de oro comestible. La élite madrileña discutía negocios en voz baja, rodeada de mármol, luces cálidas y música clásica de fondo. En la mesa número 7, Alejandro Vega, CEO de Vega Holdings y uno de los hombres más ricos de España, consultaba su reloj Rolex de platino. Vestía un traje negro hecho a medida y esperaba una llamada importante de sus inversores japoneses. Su mundo estaba hecho de números, resultados y poder. Todo debía estar bajo control. Pero esa noche, su mundo estaba a punto de fracturarse. Fue un susurro lo que cambió todo. «Señor, hoy es mi cumpleaños», dijo una voz pequeña, casi inaudible. Alejandro levantó la vista. A pocos metros, cerca de la entrada, una niña de unos 10 años hablaba con Carlos Mendoza, el dueño del restaurante. Tenía el cabello recogido en 2 coletas desordenadas, un jersey de lana gris claramente usado, y sostenía un monedero de plástico rosa con ambas manos. A su lado, un hombre de unos 40 años, con una chaqueta grande y zapatos gastados, bajaba la cabeza con vergüenza. Alejandro notó cómo tiraba del brazo de la niña, tratando de llevársela. «Mi papá no tiene dinero para una tarta», continuó la niña, «pero pensé que tal vez podría soplar una vela, aunque sea sin comerla». El restaurante entero pareció detenerse. Carlos, acostumbrado a lidiar con clientes excéntricos y exigentes, estaba visiblemente incómodo. No sabía cómo responder a una petición así. Miró a la niña, luego al padre. El hombre, que Alejandro pronto sabría que se llamaba Diego Morales, murmuraba disculpas y trataba de convencer a su hija de marcharse. «Sofía, por favor, ya hemos molestado bastante», dijo en voz baja apretando la mano de la niña, pero ella no cedía. «Es mi 10º cumpleaños, papá. Es especial, y este restaurante es como los de las películas». Alejandro cerró el portátil lentamente. Algo en la voz de la niña lo había sacudido. No era tristeza lo que escuchó. Era dignidad, valentía, esperanza. «Disculpen», dijo Alejandro, levantándose de su asiento. Su sola presencia hizo que varios clientes se giraran. Todos lo conocían. Vega no era solo un apellido, era un emblema de poder. Caminó hasta la entrada y se dirigió a la niña. «Sofía, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Ella asintió, sorprendida por la atención del hombre elegante. «¿De verdad hoy es tu cumpleaños?» «Sí, señor. Hoy cumplo 10 años». «Es una edad importante», dijo Alejandro. «¿Y por qué querías venir aquí?» Sofía miró a su padre con timidez, luego volvió a mirar a Alejandro. «Siempre pasamos por aquí cuando mi papá termina de trabajar. Yo le dije que si iba a pedir un deseo, tenía que hacerlo en un lugar mágico». Carlos intervino, aún incómodo. «Alejandro, entiendo tu intención, pero este no es un lugar...» «Carlos», interrumpió Alejandro, sin levantar la voz. «Prepara la mesa 12 para 3 personas. Quiero invitar a esta señorita y a su padre a cenar». Carlos tragó saliva. La mesa 12 era exclusiva, con vista directa al Palacio Real. «Pero está reservada para...» «No es una petición, Carlos». El dueño del restaurante asintió en silencio. Diego estaba pálido. «Señor, no podemos aceptar algo así. Es demasiado». «No estoy ofreciéndoles limosna», respondió Alejandro. «Estoy ofreciéndoles mi compañía. Y no acepto un no como respuesta». Sofía sonrió como si acabara de entrar en un cuento de hadas. «¿Podemos cenar aquí, de verdad?» Diego, con los ojos húmedos, asintió. En la mesa 12, Alejandro pidió que les sirvieran lo mejor del menú.
Mientras Sofía observaba cada detalle del lugar con admiración, Alejandro comenzó a hacer preguntas. Diego explicó que había sido ingeniero electrónico, pero perdió su empleo durante la pandemia. Había vendido su casa, su coche y hasta el anillo de bodas de su difunta esposa para sobrevivir con su hija. Ahora hacía trabajos ocasionales como manitas. Su prioridad era Sofía. Siempre. ¿Y su madre?, preguntó Alejandro con delicadeza. Murió de cáncer hace 3 años, respondió Diego evitando mirar a su hija. Papá hace todo por mí, dijo Sofía con orgullo. Pero hoy solo quería sentirme especial por un ratito. Alejandro apretó los dientes. Nunca había sentido una punzada tan fuerte en el pecho. Cuando llegó el momento del postre, Alejandro hizo una señal a Carlos. Minutos después, 3 camareros entraron con una tarta de 3 pisos, cubierta de glaseado dorado, con 10 velitas encendidas. Sofía se tapó la boca, incrédula. ¿Es para mí? Toda princesa merece su castillo y su tarta, dijo Alejandro. Sofía sopló las velas con fuerza, cerró los ojos, pidió un deseo. ¿Qué deseaste?, preguntó Alejandro. No puedo decirlo, respondió ella, pero fue para mi papá. Diego bajó la mirada. Estaba a punto de llorar. Alejandro sacó una tarjeta de visita de su billetera. Mi empresa siempre necesita buenos ingenieros. Si estás interesado, llámame mañana. Diego la recibió con manos temblorosas. Miró la tarjeta. Sus ojos se agrandaron. ¿Usted es Alejandro Vega? Llámame Alejandro, y llámame mañana. Sofía abrazó a su padre. Su deseo, aunque aún no lo supiera, estaba a punto de cumplirse. A la mañana siguiente, puntualmente a las 9, Diego llamó al número de la tarjeta. Su voz temblaba. Buenos días, me llamo Diego Morales. Nos conocimos anoche en el restaurante. Diego, claro, interrumpió Alejandro con tono cálido. ¿Podrías venir a mi oficina hoy a las 11? Me gustaría hablar contigo. 2 horas después, Diego entraba nervioso al edificio de cristal de Vega Holdings. Vestía su única camisa planchada y unos zapatos reparados con pegamento. En el ascensor, rodeado de hombres y mujeres trajeados, se sentía invisible. Alejandro lo recibió personalmente. Gracias por venir. Pasa, por favor. Durante la entrevista, Alejandro descubrió que Diego no era solo un buen ingeniero. Era un genio. Había trabajado en proyectos innovadores. Tenía patentes a su nombre y referencias impecables, hasta que la crisis lo dejó en la calle. ¿Por qué nunca volviste a aplicar a puestos grandes?, preguntó Alejandro. Porque necesitaba tiempo para cuidar a Sofía. Algunos trabajos no entendían eso, así que preferí trabajos pequeños, flexibles. Alejandro asintió. Te ofrezco un puesto como director técnico, 8.000 euros al mes, horarios flexibles y todos los recursos que necesites. Diego lo miró como si no entendiera el idioma. ¿8.000? No estoy bromeando, dijo Alejandro. Me interesa tu talento. Y Sofía necesita verte sonreír más seguido. Diego rompió a llorar. Por primera vez en años, no de tristeza, de alivio. 2 semanas después, Diego y Sofía se mudaron a un apartamento nuevo, amplio y soleado, a 10 minutos del colegio. Alejandro los ayudó con la mudanza. Lo hizo sin cámaras, sin prensa, sin discursos. Solo quería estar cerca. Con el paso del tiempo, Alejandro se convirtió en parte de su vida. Sofía lo llamaba tío Ale. Le contaba sus historias del colegio, sus sueños de ser veterinaria, sus dibujos, sus canciones. Diego y Alejandro empezaron a compartir cenas, domingos en el parque, tardes de películas. Algo que nunca habían buscado comenzó a construirse. Una familia. Una noche, mientras Sofía dormía en el sofá con un libro entre los brazos, Diego le preguntó, ¿por qué haces todo esto, Alejandro? Porque ella me recuerda algo que creí haber perdido, respondió él. ¿Qué cosa? El sentido. Durante años, Alejandro había vivido rodeado de lujo pero vacío por dentro. Nunca se había casado. Nunca tuvo hijos. Sus relaciones eran superficiales. Pero Sofía, con su dulzura, su honestidad, su fe inquebrantable en su padre, le devolvía algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar.
pertenencia. Llegó diciembre. Sofía quiso organizar la primera Navidad de verdad en su nuevo hogar. Decoró cada rincón con guirnaldas hechas a mano, pegó dibujos en las paredes y escribió invitaciones a sus amigos del colegio, pero había una invitación especial. «Tío Ale, tú tienes que venir, eres parte de la familia». Alejandro sonrió. «¿Y qué se supone que debo traer?» «Nada, solo a ti, eso es suficiente». La Nochebuena fue mágica. Regalos, risas, canciones. En medio del intercambio, Sofía le entregó a Alejandro un sobre. «Esto es para ti», dijo tímidamente. Dentro había un dibujo. 3 personas abrazadas bajo un árbol navideño. Ella, Diego y Alejandro. «Es mi familia», explicó. «Vosotros sois mi familia más importante». También había una carta escrita con lápiz. «Querido Alejandro, quiero adoptarte como mi tío. Firma aquí si aceptas. Con amor, Sofía». Alejandro firmó, con más emoción que cualquier contrato en su vida. Desde entonces, no pasaba una sola semana sin que Alejandro estuviera presente en alguna actividad de Sofía. Reuniones escolares, visitas al parque, cumpleaños. Se volvió una constante, ya no como invitado, como miembro del hogar. El año siguiente pasó volando. Diego fue ascendido 2 veces. Su talento brillaba, pero también su humanidad. Alejandro se convirtió en un líder distinto dentro de la empresa, más empático, más humano. Inspirado por Sofía y Diego, cambió su enfoque. Ya no solo buscaba rentabilidad, buscaba propósito. Sofía floreció. Pasó de ser una niña tímida a una preadolescente segura, creativa, luminosa. Conservaba la misma ternura, pero ahora tenía estabilidad, amor y una base firme. Alejandro la veía como la hija que nunca tuvo, y aunque nunca se lo dijo en voz alta, ella lo sabía. El día que Sofía cumplió 12 años, Alejandro organizó una fiesta sorpresa. Nada de restaurantes elegantes, nada de postres con oro. Sofía merecía algo real. Reservó un parque entero, llenó el lugar con globos, un castillo inflable, música infantil y todos sus compañeros de clase. Había juegos, helados, pizzas y una tarta gigante con su nombre escrito en letras de colores. Cuando Sofía llegó, corrió directo hacia Alejandro y lo abrazó con fuerza. «Es el mejor cumpleaños de mi vida». Horas después, cuando los niños se marchaban y el sol comenzaba a caer, Diego se acercó a Alejandro con una copa de refresco en la mano. «¿Recuerdas la noche que nos conocimos?» «Claro que sí». Sofía pidió un deseo al soplar las velitas. Alejandro sonrió. «Nunca me dijo qué pidió». Diego lo miró a los ojos. «Pidió que yo encontrara un trabajo que me hiciera feliz y que alguien nos quisiera como familia». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Me pidió a mí, incluso antes de conocerme». Los niños tienen una sabiduría que no entendemos. Ella te vio. Vio algo que tú habías olvidado. Vio que también necesitabas una familia. Alejandro se sentó en el césped. Observó a Sofía jugando con los últimos globos, riendo como si no existiera el dolor en el mundo. «Nunca pensé que una simple petición en un restaurante pudiera cambiarme la vida». «Cambió 3 vidas», corrigió Diego. «La de ella, la mía y la tuya». Esa noche, Alejandro volvió a casa. Su casa ya no era una mansión vacía. Había dibujos de Sofía en la nevera, fotos en los muebles, libros infantiles en el sofá. Se detuvo frente a un marco especial. Era la carta de adopción simbólica que Sofía le había dado 2 años antes. La había enmarcado. Al día siguiente, Sofía tenía una competición de natación. Diego una presentación importante en la empresa. Alejandro varias reuniones millonarias. Pero lo más importante del día no sería ninguno de esos eventos. Sería la cena en familia. Como cada noche. Como cada nueva historia que compartían. Porque a veces la riqueza más grande no está en lo que se compra, sino en lo que se construye. Y todo comenzó con una niña que solo quería soplar una vela.